Saludos a todos en este día. Espero que todos se encuentren bien. Feliz día de resurrección. Hoy quisiera compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16. Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que tenemos nosotros como creyentes en Dios. En la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 16, empezando el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro donde el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Buscan a Jesús, el Nazareno, el crucificado. No está aquí. Él ha resucitado. Esa es la grande esperanza que nosotros tenemos como creyentes en Dios, que creemos en Jesucristo resucitado. Lo crucificaron, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día, igual como Él les había dicho a sus discípulos. Él dijo, nadie me quita la vida, yo doy mi vida por ustedes. Y entonces que tenemos esa grande esperanza que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Quisiera leer un poco en el libro de Job, una pregunta que el siervo de Dios Job hizo hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 14, en el versículo 14, preguntó esta pregunta y le hizo esta pregunta directamente a Dios. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que aún en este día muchas personas todavía están preguntando. Una pregunta que no hay tanta gente que puede dar respuesta a esa pregunta, pero hay uno solo que hizo y dio respuesta a esta pregunta. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesucristo nuestro Señor, hablando con dos mujeres, Marta y María, hermanas de Lázaro. Lázaro había fallecido y las hermanas de Lázaro estaban llorando, estaban muy tristes, pero Jesucristo les dijo la respuesta en San Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Nosotros que verdaderamente creemos en la resurrección de Jesucristo, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Jesucristo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ha habido un cambio, una transformación en nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces todos los que creemos en Jesucristo y le hemos dado nuestra vida, ha habido un cambio. Que la manera de que vivimos es diferente, la manera de que hablamos es diferente, la manera de que adoramos a Dios es diferente, la manera de cómo nos comportamos es diferente, cómo vivimos con nuestra familia, cómo vivimos con nuestras amistades, cómo vivimos la vida en nuestro lugar donde trabajamos. Es totalmente diferente a la vida que vivíamos antes de que diéramos nuestra vida a Jesucristo.
Porque hay muchas personas que sí creen en Jesucristo, creen en Dios, pero no le han entregado su vida para vivir para Cristo. Y esa es la gloriosa esperanza que tenemos de la resurrección, que si Jesucristo resucitó y ponemos nuestra confianza en Él, entregamos nuestra vida, Él nos da una vida nueva para vivir en victoria. Nos da el Espíritu Santo para vivir una vida diferente, una vida en Cristo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ¿cómo será la resurrección para nosotros? ¿Cómo será la resurrección para aquellos que han muerto en Cristo Jesús? La palabra de Dios nos dice aquí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El hombre de Dios llamado Job, aquí una vez más en Job capítulo 14, verso 14. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo, mi cambio, mi transformación. El apóstol Pablo dice que todos seremos transformados. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos esta esperanza de que si Jesucristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Nuestros familiares y amigos que han muerto también tienen esta esperanza que van a resucitar en el nombre del Señor Jesucristo. También nos dice la palabra de Dios que Job dijo en el capítulo 14 de Job, versículo 15, tú llamarás y yo te responderé, anhelarás la obra de tus manos. Tú llamarás y yo responderé. También nos dice la palabra de Dios aquí mismo en San Juan, capítulo 11, en el verso 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Entonces dice Job, tú llamarás y yo te responderé. Todos aquellos que han muerto en Cristo, Dios llamará su nombre y ellos le responderán y resucitarán. Entonces tenemos esta grande esperanza que en Cristo tenemos la victoria de que hay resurrección. Quiero animarlos hoy en este día que busquen la palabra de Dios, que busquen a Dios en oración, que canten alabanzas al Señor, que lo adoren en espíritu y en verdad, que se junten con toda su familia y hablen de estas cosas grandiosas, maravillosas de la resurrección. Jesucristo ha resucitado. Dice Jesucristo en San Juan capítulo 14, verso 1. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesucristo es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos, la resurrección y la vida. Entonces, que Él no se quedó en la tumba. La diferencia de Jesucristo y todos aquellos personajes que líderes religiosos, personas que tienen sus creencias, la diferencia en Jesucristo es que todos aquellos han muerto y los visitan en sus tumbas, pero Jesucristo resucitó. Dijo el ángel: ¿por qué buscas entre los muertos al que vives? Él no está aquí, Él ha resucitado. Entonces, que hoy les animo que alaben a Dios, que adoren a Dios, que se metan en la palabra de Dios, que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Saludos a todos una vez más, que Dios los bendiga, familia y amigos, los extrañamos, hermanos en Cristo, que no los hemos visto también por un tiempo ya, los extrañamos a todos, esperamos un día volvernos a ver cuando todo esto se resuelva, cuando a Dios le plazca quitar todo esto y que podamos una vez más vernos los unos a los otros y poder vernos en las iglesias y alabar a Cristo. Que Dios les bendiga una vez más a ustedes y a toda su familia.